¿Cómo está usted? Hola, buen día Germán, buen día al piso y a toda la audiencia. Bueno, hace un rato hablamos de un caso de violencia de género. En Tucumán son muchos, está avanzando. ¿Cómo está esto? Y estamos, digamos, esperemos que no avanzando, porque la verdad que si avanzan los casos es una cuestión a tener en cuenta. Lo cierto es que sí hay un retroceso en el manejo de las causas por parte del sistema de justicia por cuestiones presupuestarias. Se han recortado, se han achicado oficinas. En el Ministerio Público Fiscal, por ejemplo, desapareció la unidad fiscal de violencia de género, la que se encargaba de delitos cometidos. ¿Cómo desapareció? Se la desarmó. Existían 3 oficinas, 3 unidades fiscales que se encargaban de investigar estos delitos. Por cuestiones presupuestarias fueron, digamos, unidas a las unidades fiscales que investigan delitos contra la integridad sexual, con lo cual ya hay 4 unidades que investigan delitos contra la integridad sexual y delitos cometidos en contexto de violencia de género. Antes había solamente unidades que investigaban específicamente estos delitos y específicamente esta temática, y se había creado una más, que era una unidad proteccional que trabajaba de manera preventiva para evitar que se cometa un delito. Y bueno, por razones de presupuesto, de falta de dinero que tiene el Ministerio Público Fiscal por la crisis general, han decidido unificarlas. Lo hablamos usted por el tema de Ortigosa, el jugador un emblema de San Lorenzo de Almagro, que apareció en un video donde agredía a su mujer. El club decide expulsarlo. ¿Cuál es su visión sobre estos casos mediáticos? Y en un primer término, que los casos mediáticos siempre tienen una influencia diferente al resto de los casos. O sea, casi siempre cuando se mediatiza algo tiene un impacto positivo o negativo en el proceso. En este caso en particular, por ejemplo, la Comisión Directiva de San Lorenzo decidió pedirle la renuncia como vocal, al mismo tiempo que le pidió la renuncia como manager del club, porque en su comunicado dijo que las conductas y formas de ser del señor Ortigosa no concuerdan con los valores del club. Lo cierto es que más allá de que el video está claro y son imágenes bastante fuertes que se ven, tiene que pasar por un proceso el señor Ortigosa que demuestre que él es culpable, y en caso de ser culpable obviamente le caerá todo el peso de la ley. A veces por la mediatización se toman medidas preventivas apresuradas que pueden a la larga impactar en el club, en el sentido de que habría que ver el contexto. Obviamente en este caso en particular las imágenes hablan por sí solas, con lo cual la medida que pareciera en otros casos ser apresurada tiende capaz que ser la acertada, porque es difícil digamos, negar esto, digamos, lo que estamos viendo, lo que entra por los ojos, que son las imágenes de las cámaras de seguridad y lo filmado por la exmujer de él. Ahora, estos casos, por ejemplo, que no se mediaticen, y en Tucumán que hay muchos, ¿cómo analiza usted? Y bueno, el problema de la no mediatización de un caso, o sea, así como tiene elementos negativos que la exposición exagerada por los medios puede impactar en el proceso, en cómo se desarrolla, a veces la exposición en los medios tiene un impacto positivo, que es que se conozca y que se sepa de que hay más casos, que no solamente están involucradas personalidades famosas. Entonces, lo cierto es que cada vez que un caso llega a este nivel, o sea, un caso de alto perfil por las personas involucradas, y llega a los medios, uno empieza a prestar atención a cosas que pasan todos los días. Entonces, eso es lo que yo veo como negativo a veces de esta circunstancia. Esto pasa todos los días, le pasa a gente que capaz que no es Néstor Ortigosa, o le pasa a gente que no es la ex esposa de Néstor Ortigosa, o los casos, digamos, paradigmáticos que están acá en Tucumán, que bastante se sabe, y hay un montón por debajo que a veces no están siendo tratados y a veces terminan en una tragedia. Ahora, esos casos, porque hace un rato vino una señora que decía, bueno, los que tienen plata, a un pobre le pega a su mujer, va preso. Los que tienen plata no van presos. Si bien a veces no soy fanático de las generalizaciones porque implican no analizar caso por caso, hay una cuestión estadística que es imposible de soslayar, que es que sí, la mayor cantidad de personas que están presas por este tipo de delitos son personas de bajos recursos, porque el sistema penal está dirigido y está colmado de personas de bajos recursos. Si bien no puedo decir por qué específicamente la justicia actúa de una forma u otra, sí le puedo decir que una persona con mayores recursos económicos tiene para contratarse mejores abogados y por ende para ejercer una defensa mucho más agresiva de lo que ejercería una persona de bajos recursos, que siempre recae en un defensor público que ante el caudal de trabajo que tiene decide empezar a hacer derivaciones o resoluciones rápidas. Entonces aceptan abreviados, a veces son juicios abreviados por condena efectiva, ni siquiera condicional. Y obviamente la persona con bajos recursos tiene otra particularidad,
tiene también una baja escolarización, un bajo nivel educativo, y la educación genera conocimiento, y el conocimiento es información que permite a uno tomar decisiones mejores, o por lo menos dimensionar las consecuencias de las acciones que uno toma. Si vemos casos de violencia en gente de muchos recursos y a veces de un nivel educativo alto que tiene opciones, deberíamos ser un poco más, digamos, inflexibles con ese tipo de personas que han tenido opciones, que han tenido posibilidades y que han podido elegir no hacerlo realmente, que con personas de bajos recursos que a veces toda su vida han vivido violencia. Capaz que el Juan Pérez que le pega a su mujer en una casilla después de toda una semana de juntar cartones, toda su vida ha vivido eso en su casa. Entonces no tiene opciones, no se escolarizó, no tuvo alternativas. No lo estoy justificando, pero estoy diciendo que no tuvo opción. Pero capaz que el empresario multimillonario que se formó, que es ingeniero, que es médico, que ha construido toda una fortuna y además ha construido mucho conocimiento, tiene opciones reales porque las ha generado él a través del conocimiento y obviamente del poder adquisitivo. Pero, escúchame, la justicia es una sola, doctor. Para el pobre y para el rico igual. Sí, Le pega una trompada, es la trompada, doctor, usted me va a decir, bueno, este tiene mejor abogado, entonces el pobre pega una trompada adentro. El rico pega una trompada, no, mira, se ha debido antes que llegue la trompada, más o menos así explica la justicia, ¿cómo es? Sí, para el rico hay una justicia, para el pobre no hay justicia. Esto le voy a explicar a Germán, digamos, con una suerte de metáfora. La justicia tiene siempre una imagen de una mujer con unas vendas, con una balanza equilibrada y con una espada, en el sentido de que es justa igual para todos, es ciega porque no distingue y usa una espada para impartir, digamos, las consecuencias. Hay otra estatua, no me pregunten bien quién la hizo, pero estoy muy seguro que está en Chile, que es una estatua muy interesante porque es una mujer sin las vendas, con una balanza un poco desequilibrada y sin la espada. Sin las vendas lo que representa es que lo que queremos es una justicia que realmente vea caso a caso, no que esté vendada, sino que vea y entienda esto, como usted lo dice, que bueno, no puede ser que siempre el pobre termine en el mismo lugar y el rico a veces en otras circunstancias. Entonces necesitamos una justicia que vea eso, que diga, bueno, el rico tuvo más posibilidades, ¿por qué tengo que ser ciega ante eso? La balanza desbalanceada porque sucede esto, no es justo para todos, no es equilibrada para todos, entonces tenemos que ser sinceros con esto. Y la espada porque no siempre es necesario imponer un castigo, a veces hay medidas preventivas que son parte para restaurar la paz social que pueden evitar aplicar un castigo, pero sí creo que la mejor comparación es necesitamos una justicia que se saque las vendas y que vea caso por caso y que sea inflexible en los casos que lo tiene que ser y que trate de ser flexible cuando las condiciones son otras, como digo, lo de la persona de bajos recursos. A veces no tuvo otra posibilidad, entonces capaz que lo que necesitamos es generar la posibilidad. Y la persona de mucho dinero o de muchos recursos y muchas posibilidades, capaz que tenemos que ser más duros porque toda su vida tuvo posibilidades, toda su vida se generó posibilidades. Entonces que entre tantas posibilidades, entre tantas alternativas, elija ejercer violencia contra una mujer, elija golpear, elija amenazar, elija violar o elija matar, obviamente tiene que tener un castigo más grave porque toda su vida se le ha dado alternativa y decide elegir la peor. Pero la justicia es el criterio, pero la justicia aparentemente no actúa así. Por eso es que tiene que sacarse las vendas, porque la justicia en su afán de querer ser justo con todos termina no siéndolo. Gracias, doctor. Vamos a seguir hablando del tema porque acá esa justicia se llama Gómez, Pérez, López. Tanto la víctima como el juez tienen nombre. Así es, Germán. Gracias, doctor. Muchas gracias. Señora.